sociales, nuestros hermanos aquí presentes, seamos bendecidos. Hermano, hoy tengo otro privilegio, ¿verdad? Compartir. Y la verdad, tuve un poco de batalla al estar armando el tema, pero sé que Dios, hermano, nos respalda, ¿verdad? Él es quien nos respalda. Y yo hoy quiero compartirle acerca de los principios de la liberación. ¿Sí? Es lo que Dios puso en mi corazón con confirmación y espero que Él sea respaldando, ¿no? Hemos pedido la protección, la dirección del Señor, el respaldo para la palabra. Cabe resaltar que uno no es un experto, ¿verdad? Sigue aprendiendo, pero es lo que uno ha aprendido y trata de compartirlo. Y he estado, hermano, entre ese pensamiento, entre dar el siguiente salto, ¿no? Tenemos que ir evolucionando y pues le he pedido al Señor, ¿no? Que me dé esa gracia de poder ver cosas un poquito más allá, ¿verdad? Entonces yo le quiero hablar acerca de eso, hermano. Uno no es un experto, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar acerca de algunos principios de liberación, hermano. Y quiero darle en este momento 3 conceptos. Existe el concepto de liberación, lo que es libre y lo que es libertad. Liberación, hermano, es cuando se habla del poder de Dios a favor de una persona necesitada, que necesita romper cadenas, ataduras, abrir puertas de cárceles, y es un momento en donde hay un encuentro entre Dios y la persona necesitada. ¿Sí recuerda? Eso es liberación. ¿Sí? Es hablar del poder de Dios a favor de una persona necesitada, porque una persona ya vimos que puede estar atada, puede estar en cárceles. Y también, hermano, puede estar de alguna manera endemoniado o influenciado, ¿verdad? Que nuestro pastor ya ha estado hablando un poquito acerca de esto. Ahora quiero decirle el concepto de libre. Hermano, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre liberación y libre? Libre es un estado en el que queda el que ha experimentado una liberación, ¿sí? Es un estado en el que la persona queda después de una liberación, ¿sí? Y este estado, hermano, se puede, de alguna manera, ¿cómo podríamos decirlo? Como una certificación de una persona o de un ministro de Dios. Quiero llevarlo a la palabra, vamos a Lucas, vamos a Lucas 13:2, hermano. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Sí, nuestro Señor Jesucristo viene siendo ese ministro, en este caso él era el Señor, ¿verdad? Pero así nosotros, hermanos, el Señor nos da cierta autoridad también a nosotros, ¿verdad? Porque hay unas señales que el Señor ha dicho. ¿Cuáles son esas señales que seguirán, hermano, a los que creen en Él? Si usted se las sabe. Y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál otra? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las serpientes, tomarán con las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
¿verdad? Son señales, hermano. O sea, cada uno de nosotros, estas señales dicen que nos van a acompañar. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en este último tiempo yo creo que va a haber este tipo de señales que vamos a estar experimentando como iglesia, y de alguna manera el Señor ha abierto el tema. Si usted se ha dado cuenta, desde cuando se abrió el tema acerca de, bajo esta línea, desde que nuestro pastor, Dios le dio la dirección de hablar acerca de un concepto que al mundo le puede parecer, incluso en la comunidad cristiana, hablar acerca de la palabra extraterrestre, ¿verdad? Y nuestra pastora también siguió la línea bajo los, ¿cómo era, pastora? Lo que atrae los espíritus inmundos. Puntos de entrada, ¿verdad? Que atraen espíritus inmundos, hermano. Y ahora yo quiero compartirle un poquito acerca de conceptos, principios básicos, hermanos. Estos son cosas básicas de liberación. Entonces, hermano, el concepto de libre es un estado en el que una persona queda declarada por un ministro. Y acabamos de ver en este caso que nuestro Señor declara eso, ¿verdad? Porque le dice, y puso las manos sobre ella. ¿Cuál era, hermano? El versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En ese caso, esa mujer queda en un estado libre y fue declarada por un ministro del Señor. ¿Sí? Hay alguien que necesita en nuestra vida, hermanos, si nosotros llegamos a pasar por una administración, un ministro que nos declare libre. Ahora vamos a ver el concepto de libertad. ¿Usted se da alguna idea de lo que representa libertad, lo que define libertad? Una cualidad, una cualidad que no, una cualidad para hacer algo sin obstáculos. Por ahí va más o menos. Ya vimos liberación, libre, y ahora libertad. Una cualidad, una capacidad. Es como usted, bueno, por ejemplo, ya declararon a una persona libre. Ahora, la libertad, podríamos decirlo, que es el caminar que ahora tiene la persona en un estado de libre albedrío. Porque ya eres declarado libre, pero ahora depende de ti como persona. Si tú sigues evolucionando en el conocimiento de Dios, sigues evolucionando en no contaminarte, o involucionas. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí podemos ver que una persona ya decide sobre qué va a hacer caso, o le obedece al Señor, o obedece a los deseos, a las concupiscencias. Si, hermano, le queda claro más o menos el concepto de lo que es liberación, libre y libertad. Ok, entonces ya es cuando una persona decide su libre albedrío, si camina para el Señor o no, ¿verdad? Ahora, hermano, quiero llevarlo a Zacarías. Vamos a Zacarías. Zacarías 4:6. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí, hermano? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es algo muy importante, hermano. Primero, quiero decirle que existen diferentes tipos de liberaciones, ¿verdad? Nuestro pastor ya nos habló
con un poquito, ¿verdad? Porque todavía dijo que hay cosas pendientes para estar viendo, pero ya vimos que hay diferentes entidades. ¿Cuáles son las entidades que ya hemos visto? De acuerdo a lo que se habló en esa prédica, si usted lo recuerda. ¿Cuáles eran? Ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia, verdad? El ángel caído normalmente no posesiona, ¿cierto? Sino que él influencia masas, pero hermano, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero no, ese no es su rol, ¿no? Porque por ejemplo, si usted recuerda, cuando Judas comió del pan, ¿qué fue lo que pasó? Cuando comió del pan que Cristo le dio, dice, en ese momento entró Satanás. Y Satanás no quiere, ahí entró directamente Satanás. No entró un secuace, un aliado, una estructura de él. Entró directamente él. Y Satanás es una estirpe ¿de qué, hermano? De ángel caído. O sea, no es su rol. ¿Por qué? Porque su rol de ellos es influenciar las masas, por así decirlo, y se limitan, si posesionan a una persona, se limitan a una persona, o sea que pueden posicionar a una persona que puede influenciar, como puede ser un gobernante, por así decirlo, pero no es su rol, hermano, pues lo pueden hacer, pero no es su rol, ¿sí? Ahora, los demonios, hay liberaciones de demonios y de espíritus inmundos. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito, le digo que son cosas básicas, pero vamos a ir viendo los conceptos de las naturalezas que tienen estos espíritus. Ok. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es algo muy importante, hermano, porque dice que no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermano, que nosotros somos dirigidos o guiados siempre por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una liberación. Cada parte de los que acabamos de ver, tanto ángeles como demonios, como espíritus humanos, pertenecen a una era, no son de la misma era. Entonces tienen diferentes cualidades cada uno, y no quiere decir que si tú has tenido éxito en la liberación de un espíritu inmundo, quiere decir que tú vas a llegar y vas a aplicar el mismo concepto, el mismo método. Va a decir, no, pues a mí me funcionó echar fuera un espíritu de alcoholismo, y llegas con otra persona y quieres hacerlo, no vas a ocupar el mismo método. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, vas a caer un método humanista, simplemente. Porque dice que tienes que ser dirigido siempre con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en algún momento, bueno, hermano, yo le estoy hablando de esto porque yo he pertenecido como 2 años a un ministerio de que se dedicaba a pura liberación, hermano. Aunque nunca me pusieron como tal a los grados más así, como siempre me mantenían como escudero. Yo participaba nada más simplemente observando y viendo cómo liberaban. Solamente me tocó una vez, pero por una situación que se necesitaba, era de urgencia, hermano. Pero le digo esto, hermano, porque he aprendido un poquitito, ¿no? Y el Señor me estaba compartiendo de esto y decirles a ustedes más o menos sobre estos conceptos. Entonces, queda claro, hermano, que siempre debe de ser uno dirigido, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Siempre tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahora, hermano, vamos a Lucas, aquí en el capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11. Dice, desde el versículo
el versículo 14 me parece. Sí, aquí dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, hermano, pero esa parte no es, porque aquí estamos hablando es donde dice que el espíritu vuelve, si está ahí, lo llega a tener, hermano, porque no lo tengo aquí. Recuerdo que era en el capítulo, en el 24, a ver, vamos a buscar. Ah, sí, cierto, ahí es ese, hermano, porque vamos a ver primero acerca de los espíritus inmundos, que es la parte como más baja. Perdón, era el versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, hermano. Aquí es cuando un espíritu inmundo sale. ¿Cuál es las características de este tipo de espíritu, hermano? ¿Qué puede notar usted ahí? Habla de una persona que fue ministrada, que fue liberada, ¿sí? La declararon, exacto, la declararon libre. ¿Y qué dice? Que este espíritu pretende volver a regresar de donde salió. O sea, fue declarada libre. ¿Y cuál era la libertad? Cuando alguien, un ministro del Señor, pasaste por una administración y te declaró libre. Ahora, dice aquí que regresa, pero ¿qué encuentra? Su casa. ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo la encontró, hermano? Barrida y adornada. Barrida y adornada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nuestra pastora ya más o menos nos dijo, o ya nos dijo. Ayúdenme, hermano. Habla de la persona que fue ministrada. ¿Y qué más? No siguió creciendo. Así es, dice que ordenó su vida, ¿verdad? Porque estaba ordenada la casa. Pero, ¿qué le faltó? La encontró. Dice que el espíritu inmundo regresa y la vio ordenada, pero la encontró vacía. No llena. Exactamente. Tiene que estar llena de Dios. Exacto. Uno tiene que estar lleno de Dios. Entonces, ahí es el postrer estado, hermano, de la persona. Por eso es que a mí, hermano, cuando yo estaba mucho en este ministerio, había muchas, ¿cómo decirle? Es que a veces era cada semana, hermano, como tal. No quiero decir que todo sea así, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, digo, ¿por qué? Como que cada semana era como una liturgia, una costumbre, donde teníamos que hacerlo cada semana. Y uno corre riesgo, hermano, porque a veces nosotros lo tomábamos quizás como una costumbre donde ya sabíamos, y si te contaminabas otra vez te liberaban, ¿no? No siempre es de esa manera, hermano. Fíjense, ahora vamos a ver, perdón, ¿qué necesita una persona cuando es liberada de un espíritu inmundo? Necesita llenarse de la presencia de Dios. Amén. Necesitamos, en lugar de llenarte de otras cosas, mejor llénate del Señor siempre, hermano, porque el enemigo puede tomar una ventaja, puede regresar y es peor tu estado, mucho peor. Ahora quiero ver la liberación de un demonio. ¿Cuál es la diferencia
el espíritu, una persona que es librada por un espíritu inmundo, tiene que hacer un cambio de vida, tiene que hacer un cambio de vida. ¿Sí? Fíjese, esa es una diferencia. El espíritu inmundo, cuando una persona es librada, tiene que hacer un cambio de vida en las áreas donde ese espíritu estaba influenciando. ¿Qué puede influenciar un espíritu inmundo? Ya hablaba nuestra pastora. ¿Recuerda algunos? ¿Cuáles eran, hermano? Eran muchos puntos de entrada. ¿Recuerda? ¿Cuáles eran, hermano? Estaba medio fuerte. Uno eran pecados sexuales, inmoralidad sexual, adulterio, fornicaciones, borracheras también. No, esas son obras de la carne. Pornografía. Normalmente es inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, fíjese, una persona que ha sido libertada por un espíritu inmundo es porque tenía áreas de inmundicia, de acuerdo a eso. Entonces, cuando es liberal, tiene que cambiar cierta área, ¿sí? Pero es diferente ahora a la liberación de un demonio. Por ejemplo, puede buscar, hermano, porque no tengo el versículo, cuando Jesús echa fuera a los demonios en el Gadareno. Si alguien me puede ayudar ahí. Porque la diferencia está es que cuando echaron fuera a estos, era una legión de demonios, no nada más era un simple demonio. ¿Cuál fue el deseo del Gadareno al recibir la libertad de este espíritu? Del espíritu, ¿no? Que se trata en cuidar esa área. Pero aquí, en la comparación de un demonio, aquí hay algo, es un deseo de cambiar su vida completamente, porque no seguía a Jesús y de tal manera que quedó libre y quería seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le dijo que regresara a su casa para evangelizarlos. A ver, vamos a buscarlo, está en Mateo, ¿cuál pasó? 8:28 y Marcos 5:1. Dice Mateo 8:28, dice, pero cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos demonios que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y en el 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y en el versículo 34 dice, y los que apacentaban, ¿dónde está la parte donde dice que el gadareno, el endemoniado, quería seguir a nuestro Señor? De estar en el otro. ¿Cuál era el otro? Lucas, ¿no, pastor? Porque hay una parte donde dice que el gadareno quería seguir a nuestro Señor Jesucristo. Está Lucas 8:26 hasta 37. Bueno, va a estar en el otro, porque sabemos que... ¿Lucas o Marcos? Bueno, Lucas 8:26. sí, porque vemos que hay diferentes, están los evangelios y en algunos omiten algunos detallitos y en otros en que es más, ¿verdad? Y hay una parte donde dice que el gadareno quiso seguir. Ahí está, hermano, lo puede buscar.
Amén. Ahí podemos ver que quiso hacer un cambio grande en su vida. Eso es, hermano, estamos hablando aquí cuando uno ya es libre, ¿verdad? No hemos visto las naturalezas de cada una de estas partes. Ahorita estamos suponiendo que una persona queda libre. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, hermano, ya le he compartido parte de un testimonio en mi vida, y cuando yo estaba estudiando yo dije, porque yo siempre tuve una duda, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo dije, ¿qué fue lo que me, lo que me expulsaron a mí? Porque yo conocí al Señor Jesucristo mediante una experiencia así, espiritual, y siempre tuve esa duda. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que me sacaron? ¿Si era un espíritu inmundo o era un demonio? ¿No? Y recuerdo, hermano, que cuando yo fui libre, lo primero que me llenó de gozo es decirle a todo el mundo lo que Cristo había hecho en mi vida. Y yo quise seguir a Jesucristo a partir de ese momento, porque mis ojos fueron abiertos, porque algo que uno ve en las películas y a veces piensa que no es verdad, pero cuando uno lo vive en carne propia, hermano, como que viene ese sentimiento de que Dios fue quien me miró y me extendió su mano y me ayudó y me sacó. Y yo recuerdo, hermano, que desde ese momento entró un sentimiento, un amor a querer conocer a Cristo. Entonces ahí entendí que lo que habían expulsado de mi vida sí había sido este demonio, hermano, porque a mí me decía que me quería matar. Me decía en mi mente, dice, yo nunca te voy a soltar, te voy a matar, me dijo, te he tenido desde niño, me hablaba, hermano, y yo estaba en un estado inconsciente donde yo no podía hacer prácticamente nada, nada, ¿sí? Y cuando fui libre, hermano, no fue tremendo. Entonces aquí vemos una diferencia en cuanto uno es liberado de un espíritu inmundo a un demonio. ¿Tiene más o menos le quedó claro, hermano, esa diferencia? Porque ahora también está la liberación de espíritus incubos y sucubos. ¿Recuerda cuál era el espíritu incubo? Sí, embaraza sexualmente a las mujeres. Así es, y el sucubo se presenta en forma de mujer, ¿verdad? A los hombres. Y estos normalmente son espíritus que actúan en la noche, en la madrugada. ¿Sí? El mundo los pinta como sueños húmedos, pero la Biblia lo deja ver como relaciones con espíritus, con demonios. En este caso, incubos y sucubos. Hermano, y en este sí se requiere trabajar. ¿Por qué viene este tipo de contaminación? ¿Por qué viene, hermano? Desde la parte de la violación, por ver pornografía, Así es, por ejemplo, hay mucha tela en este asunto. Por ejemplo, cuando una persona despierta, ¿cómo podríamos decirlo?, el apetito sexual fuera de tiempo, cuando una persona experimenta o fornica fuera del orden de Dios, despierta un apetito y lo quiere volver a repetir constantemente. Por eso este espíritu también suele atacar a personas que son solteras y que han practicado fornicación. Porque las personas que son solteras no tienen un cónyuge, y como ya despertaron algo, el enemigo tiene ese olor, porque estos huelen y respiran. Puede ser, hermano, que venga también por eso. ¿Y por qué otra cosa vienen estos espíritus, hermano? Porque uno no se cuida lo que ven nuestros ojos, principalmente la fantasía. ¿Qué es lo que una persona está pensando? ¿Sí? Lo que una persona piensa, imagina cosas, y eso le da entrada a estos tipos de espíritus, hermano. Son personas, hermano, que pueden tener un descontrol en sus emociones, en sus pensamientos sobre todo, ¿sí? Pero también puede ser, como decía nuestra pastora, por espíritus ancestrales que nos han
que nos han pasado, hermano. Entonces, tenemos que trabajar una persona que es libre de este espíritu incubo y sucubo. ¿Qué necesita, hermano? ¿Trabajar en qué? En el área de la imaginación, de la fantasía, ¿sí? ¿En qué más? Pues en eso, ¿no? Y también es que estos espíritus, hermano, funcionan también de acuerdo a los, ¿cómo se llamaban? Lo que ya vimos en doctrina, los espíritus receptores, emisores, y había otro, los espíritus vectores, ¿sí? El espíritu receptor, ¿cuál es? Es el que recibe. El espíritu emisor es el que emite la señal, por así decirlo. Y el vector, ¿cuál es el vector? El vector viene de una palabra, si no mal recuerdo, no recuerdo si es griega o hebrea, pero significa conducto, conducir. Por ejemplo, si alguien puede buscar un versículo, hermano, ahorita, esto me llegó ahorita, un versículo donde dice que si hemos tenido ropa contaminada, que nos deshagamos de esa ropa, que quememos ropa. Ese es. ¿Por qué? Porque hay espíritus, hermanos, que se quedan impregnados en la ropa. Y ese es su vector. El vector es lo que conduce los espíritus inmundos, porque no se pueden mover por libertad propia. Van saltando mediante un conductor. Y uno de ellos puede ser la ropa. Por ejemplo, hermano, en el caso de las mujeres, si una mujer no se puede poner el velo de cualquier persona, de cualquier otra hermana. ¿Por qué? Porque si la hermana que le prestó el velo no está en una devoción bien con el Señor y le presta su velo a otra persona, ahí puede irse un vector. Porque ¿qué representa el velo? Cobertura, ¿verdad? Puedes llegar a contaminar a otra persona. Hay que tener cuidado. ¿Dónde más? ¿En qué más, hermanos, se pueden influenciar estos espíritus? En los muebles, ¿sí? Todo lo que puede. Después vemos el versículo, hermano, porque eso no lo tenía contemplado, pero también es importante que se mire. Ahora, quiero llevarlo de una vez, porque no me va a dar tiempo. Espérame tantito, hermano. Vamos a Mateo 17. Desde el versículo 14, hermano. Mateo 17, 14, en adelante. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y fíjese, aquí estamos hablando de un demonio, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo,
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjense, aquí hay algo, aquí quiero hacer énfasis, no, recordarle algo. Si usted ha participado o ha ido a una iglesia de liberación, hay un método que suelen ocupar estas iglesias que no es el correcto como tal. ¿Por qué? Porque cuando a mí me mandaban, le decían al cuartito, así nos decían, dice hermano Joel o hermana tal y tal, les toca irse al cuartito. Y todos le teníamos miedo al cuartito, hermano. Todos le teníamos miedo a ese cuartito. ¿Y qué nos ponían a hacer, hermano? Nos ponían en ayuno 2 días antes de la liberación. Yo le pregunto a usted, ¿sería correcto poner en ayuno al que van a liberar? No. Aquí está diciendo que los que van a liberar, ¿verdad? Porque sus discípulos no pudieron echar fuera. Y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y además ayuno es una palabra que es agregada. Así es. En realidad es que debe ir lleno de oración. Así es. Por ejemplo, ayuno aquí, en algunas partes sí significa un ayuno de comida, pero principalmente ayuno significa estar apartado, porque no lo pudieron echar fuera porque ellos todavía no tenían una vida en ciertas áreas consagradas, no estaban apartados de ciertas áreas y como no tenían esa autoridad para poder echar fuera a este espíritu, pues no pudieron. Entonces, la persona que va a ministrar tiene que ir en ayuno, pero ya vimos que significa pues estar apartado de ciertas áreas. Tú no puedes ir queriendo echar a algún demonio o un espíritu que esté de alcoholismo si tú estás teniendo problemas con el alcoholismo o con la pornografía. No puedes, tienes que ir apartado en ciertas áreas. Con autoridad. ¿Sí? Entonces, yo le digo, normalmente hacían eso con nosotros, pero no es lo correcto, hermano. Uno tiene que estar apartado. Entonces, en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que estarnos apartándonos de ciertas áreas, porque fíjense que este tema yo no lo quería dar, la verdad. Yo le decía a mi pastor, recién, ya tiene como cuando habló él de los extraterrestres, y le decía, pastor, es que a mí el Señor me había estado hablando, y yo le decía, pero el Señor me había estado hablando de estos conceptos con una situación familiar que estuvimos viviendo y que el Señor me puso, y yo no quise, hermano, porque he tenido malas experiencias en este lubro, ¿no? de la liberación, y como que no quiero volver a lo que a veces uno ha vivido, ¿no? Pero porque uno no lo vivió en el orden como era, hermano, y me sirvió de experiencia haber estado en esas situaciones. Ahora ya tengo ese conocimiento, ¿no? Me ministro un poquito, ¿no? A mí me han dicho, pues, ¿tienes miedo de lo que algún día pasó? O de predicar porque vienen contragolpes, ¿no? Y la verdad sí, me pasaba, porque yo lo viví en carne propia, hermano. Cuando uno iba a algún lugar, sobre todo cuando íbamos de visita a lugares donde había brujería, donde se practicaban muchas cosas, ¿qué pasaba? Que llegando, a un animalito ya le había pasado algo, o a tu familiar le había pasado algo, a tal punto que una vez mi mamá me dijo, Joel, ya no quiero que vayas, ya no quiero que me hables, porque a mi mamá se le reflejaba esas áreas. Una vez me dijo así, me dijo, no me vuelvas a hablar de esto, por favor, porque siento que me llevan a mí. Y mi mamá ni siquiera conocía del evangelio, hermano, y de alguna manera conocía, ¿no? Una vez así, mi mamá, de repente, hermano, llegamos a la casa, y yo le decía, mamá, ¿qué pasó aquí? La casa cerrada, hermano, cerrada, completamente. ¿Por dónde entrar? Y yo llegué y encontré un cuarto de puras moscas, de las grandotas, de las verdes, pero todo lleno, todo arriba lleno de moscas, hermano.
Y a mí, yo cuando llegué, de verdad se me enchinó tanto la piel y dije, ¿qué es esto? ¿Por dónde entraron? ¿De dónde? No hay manera. Y yo le hablé bien preocupado a una de mis hermanas, mira, pasó esto. Y dije, ¿no le habrá pasado algo a mi mamá? Me llegó a esos pensamientos. Y como a la semana, hermano, mi mamá se cae, tuvo una operación, se empiojó en el hospital, a tal punto que mi mamá me dijo, me despido, hijos, me despido, me voy de ustedes. Y fue cuando me dijo, dice, no quiero que me vuelvas a hablar de, porque yo le contaba las experiencias, hermano, que uno vivía ahí. Y desde ahí me entró ese miedo de decir, sí, cierto, dice, me estoy metiendo en un terreno donde no, hermano, donde siento que Dios y ya no teníamos cobertura tampoco. Íbamos ahora así como que le platico esto porque es testimonio, ¿no? Es testimonio de esto. Y no teníamos tanto conocimiento, hermano. Hermano, quiero hablarle ahora algo que sí quiero compartirle. Me estoy quedando más en el sentido de los demonios. Quiero a Judas 1:23. Ahí usted puede ver en Judas 1:23 cómo hay espíritus que se quedan impregnados en la ropa y a eso se les conocen como espíritus vectores, que son conductores, que en su traducción es conductor. Ahora, hermano, ¿cuál es la diferencia, ya para terminar, entre un espíritu inmundo y un demonio, hablando de su naturaleza, no de su origen, de su naturaleza? ¿Cómo podemos identificar a un espíritu inmundo de un demonio? Vamos a ver primero el de un demonio, hermano. Su palabra original es la palabra Shed, S-H-E-D. S-H-E-D. No le voy a poner una T al final, porque eso significa otra cosa, hermano. Póngale D. Shed. Es la 7736 del hebreo. 7736 del hebreo. Y significa maligno. Significa maligno. Y esta palabra, shed, se deriva de otra palabra que es la palabra shut, ahora con U en lugar de shut, que es la palabra 7700. Y esta significa devastar, destruir. Y esta palabra shut deriva de otra que es shot, ahora es con O, es la 7701. Y significa violencia, furia, asolamiento, despojador, destrucción, opresión, robar. ¿Sí? Y ahorita vemos bien esto, pero quiero decirle también que en el Nuevo Testamento es la palabra daimonio, en el griego, daimonio. Y fíjense la diferencia aquí, es que en el Nuevo Testamento, daimonio siempre, normalmente, hermano, viene referenciada a la palabra poseído. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de un demonio, se dice que estaba poseído. ¿Sí? Ok. Ahora, hermano, ya vimos el original. Y si yo le pregunto, ¿cómo podemos detectar una atmósfera o en un escenario por posesión de este tipo de espíritus, de acuerdo al original que acabamos de ver? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cuáles eran? Era malo, maligno. ¿Cuál otro? Violencia, destruir, matar, hermano. Los demonios, su objetivo es matar, es llegar a matar. Entonces, ¿cómo podemos identificar un escenario
por una persona que está posesionada. Hermano, a mí me tocaba ver que se querían morder la lengua, se quieren sacar los ojos. Me tocaba ver mi papá me contaba un testimonio donde un sobrino se quería ahogar tomando, se quieren matar. Su objetivo de ellos es llegar a matar, hermano. Ahora, si tú llegas conociendo esto, hermano, hay una estrategia, recuerdo que nos enseñaban. Cuando uno llega a un lugar donde hay algo así, hermano, uno tiene que llegar como ya conoce la naturaleza de estos seres, cancela primero, ata, ¿verdad? Antes de que se manifieste esto. ¿Por qué? Porque si tú llegas y se te va a manifestar de alguna manera todo lo que vimos, quererse matar, entonces uno tiene que llegar y anular el poder que tienen ellos. Porque si tú llegas y ya está manifestado lo que vas a ver que se va a querer sacar los ojos, morder la lengua, se va a querer, dice que lo que vimos anteriormente, que se arrojaba al fuego, al agua, estos espíritus intentan matar, hermano, ¿sí? Y fíjese que normalmente ellos, les dije que en el Nuevo Testamento van relacionados con la palabra poseído. ¿Y qué era una posesión, recuerda? Porque el demonio tiene el intento de posesión. ¿Se acuerdan? Ya nos habló nuestro pastor de esto. La posesión es completa, espíritu, alma y cuerpo. Ahora aquí hay algo diferente, hay otros conceptos diferentes hablando de demonios, porque puede haber opresión, puede haber endemoniamiento y posesión, que son cosas diferentes, ¿sí? Pero lo que busca un demonio es posesionar, hermano, completo. Pero, como ya vimos, las personas irredentas sí pueden ser posesionados completamente, ¿verdad? El cristiano no. El cristiano, el término correcto podría ser endemoniado. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? La opresión, ¿qué es la opresión? La opresión demoníaca es una angustia mental, es un cruel control mental. Normalmente, hermano, tiene que ver con la mente en el campo de batalla, porque la verdadera batalla es en la mente. Y los pensamientos cautivos se convierten en la materia prima de estos demonios. Entonces, ¿cómo podríamos eh, definirlo? Es la influencia intensa sobre la mente, pensamientos y emociones, sin el control total de la persona. Y es de afuera hacia adentro. Sí, pero es una influencia. Eso es una influencia. Ahora vamos a ver lo que significa posesión. Posesión es tomar el control por completo de una persona, incluyendo el espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí ya es un control total. Mire, le voy a leer estas definiciones para que le quede más claro. Voy a decir otra de oprimido. Fíjese, oprimido es el nivel más leve. Significa ser atacado, presionado o influenciado espiritualmente del exterior. ¿Sí? Ocurre cuando fuerzas oscuras pues lanzan sus dardos de fuego, ¿no? Que son los pensamientos, lo que puede llevar al desánimo, la desesperación o caer en comportamientos pecaminosos. ¿Cuál es la diferencia de influencia a una posesión, hermano? Por ejemplo, cuando uno tiene posesión de una casa, significa que le pertenece algo y que puede hacer con ella lo que quiera. Y una influencia, hermano, cuando alguien quiere influir en ti, te puede argumentar o convencer a hacer algo.
pero no tiene el control de ti, no lo tiene, ¿sí? Y la opresión, sí, en la posesión sí hay. Ahora quiero decirle el endemoniado. Viene del griego daimonisomai, que se traduce como estar bajo la influencia de un demonio. ¿Sí? Bajo la influencia de un demonio. Y la posesión, pues es el nivel más severo y extremo. Es un espíritu maligno que tiene el control directo y completo sobre el cuerpo, la mente, las acciones de la persona. ¿Sí le quedó claro, hermano? ¿Cuál es la diferencia? Hay que tener cuidado, hermano. Ya se me acabó el tiempo, ahora sí. Esto nada más es para que ustedes conozcan un poquito. Esto es algo bien, bien básico, hermano. Pero ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Yo me lo preguntaba porque yo dije, bueno, nuestra pastora empezó a hablar, nuestra pastora, y cuando nuestra pastora habló de los espíritus inmundos, hermano, yo ya estaba preparando el tema, así yo dije, híjole, dije, sí, va por ahí, que de verdad no quería, yo no quería, hermano, de verdad me cuesta un poquito, así, ¿no? Pero uno está rompiendo, ¿no? Como que sus miedos, por eso le pido al Señor que me ayude a dar el siguiente paso, ¿no? Porque yo veo cómo nuestro pastor evolucionó de repente y dije, ya nos dejó a todos atrás. Bueno, mi pastora también va hacia adelante. Pues yo dije, quiero hablar. No quería, hermano, pero pues bueno, pues es que a veces está la confirmación. ¿Y por qué, hermano? Porque recordaba cuando dice que él está en Oseas 4:6, no recuerdo, cuando dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y a veces desconocemos estas áreas. Y si no conocemos, aunque sea lo básico de esto, hermano, dice que el pueblo perece, ¿verdad? Así que véalo como un equipamiento básico nada más, y que no lo tomen por sorpresa, porque en este tiempo dice que el ataque del enemigo va a ser más fuerte, sobre todo cuando aquel día, el día del Señor, se acerca, ¿verdad? Entonces, ahorita también es un tiempo de ataque, hermano, y ahorita por lo menos ya sabe un poquito diferenciar la diferencia. No alcanzamos a ver lo del espíritu inmundo, pero el espíritu inmundo, así le digo rápidamente, él no busca matar. El espíritu inmundo necesita un cuerpo para alimentar el área de inmundicia, necesita el cuerpo. Y cuando ya está, ¿cómo se dice? Ya sació de todo el área, ya no complace al espíritu inmundo y salta a otro y lo entrega a otro espíritu inmundo con otro nivel de inmundicia más fuerte, para que lo lleve a otras experiencias de inmundicia, y así se van saltando. Y cuando ya no pueden saciar al espíritu inmundo, el espíritu inmundo lo pasa a un demonio, y el demonio, ese sí va a intentar matarlo. Pero el espíritu inmundo quiere saciar su inmundicia en la persona. Esa es una diferencia entre un demonio y un espíritu inmundo. ¿Sí? Entonces nos despedimos, hermano, que el Señor le bendiga. Espero que no le haya caído un poco de indigestión espiritual, y si no, se toma un pepto, una medicina espiritual. El Señor le bendiga, hermano. Bendiciones.